que estás viendo acá arriba es una entrevista a un indigente que vivía en las alcantarillas. El objetivo de esta entrevista era recopilar información acerca de una leyenda urbana que se llama Ratman, una criatura que supuestamente vive en el alcantarillado precisamente. Pero que cuando escuchó el nombre Ratman empezó a agredir a los reporteros. Eso no detuvo la investigación y posteriormente se encontraron con esto. Una especie de combinación entre hombre y rata. No se sabe exactamente cuáles son sus habilidades ni cuáles son sus objetivos, pero por la gente que vive ahí abajo se los debe de comer o debe de tener una especie de culto con ellos. ¿Sabes cuál es el lugar más paranormal del mundo? Te presento el rancho Skinwalker. Este lugar está ubicado en Utah. En 1951 un profesor de ciencias estudió este rancho. Solo durante este estudio se registraron 400 fenómenos paranormales. Pero la historia más famosa ocurrió en 1994. El matrimonio Sherman compró este rancho con la finalidad de criar ganado. Pronto comenzaron a experimentar fenómenos paranormales. A veces escuchaban voces extrañas dentro de la casa, veían criaturas amorfas en el patio, muchas veces vieron naves extraterrestres, pero la gota que derramó el vaso es que un día todo su ganado amaneció sin vida. Así que los Sherman pusieron a la venta este rancho. Y es que aquí ha ocurrido de todo. Incluso se dice que hay portales dimensionales que te llevan a otro lugar. Aún sigue siendo estudiado, pero es catalogado como el lugar más paranormal del mundo. Dime, ¿te atreverías a ir? Lo que mi papá se encontró en la carretera. Esta historia me la mandó un usuario a mi Instagram. Su usuario es LuisVela28. Y me dice que esto le ocurrió a su papá hace aproximadamente como 3 años. Si te gustan las historias de perros con comportamiento humano y las de carretera, quédate, esta te va a encantar. El papá de Luis es un taxista de la Ciudad de México, pero muchas veces acepta trabajos hasta el Estado de México, por lo que se hace horas para llegar. Un día, casi a punto de terminar su jornada laboral, aproximadamente como a las 7 de la noche, dice que tuvo que tomar un viaje, el cual pues le costaría bastante tiempo para llegar al Estado de México. Por lo que aproximadamente como a las 10 de la noche 11 estaba regresando cerca de la Ciudad de México, todavía a 40 minutos de su casa. Lo único malo es que eligió una de las rutas más solitarias que pudo haberse encontrado, y dice que este fue el peor error de su vida. Cuando él iba entrando por la carretera desolada, dice que se encontró con una especie de jaula para perros, en el cual tenían un perrito y estaba como amarrada con cinta. El señor es muy buena persona y ama a los animales demasiado, sobre todo a los perros. Por lo que al ver este perrito no se pudo quedar con las manos cruzadas, simplemente detuvo su carro y se acercó para ver si el perrito estaba bien. Revisó la jaula y vio que todo estaba completamente bien, por lo que dijo, bueno, ok, me lo voy a llevar en el carro y luego le buscaré hogar. Decidió no sacarlo de la jaula por cualquier cosa, porque simplemente lo iba a llevar en el taxi, podía estar ensuciando, cosas por el estilo, mucho peligro. Dice que de las cosas raras que empezaron a pasar es que mientras él iba avanzando, el perro, en la parte de atrás, apenas lo había puesto la jaula, dice que trató de decirle gracias, como cuando los perros intentan ladrar como de manera chistosa. A lo que el señor se empezó a reír y le dijo, no te preocupes amiguito, te vamos a encontrar una casa. Iban avanzando por la carretera aproximadamente como a mitad de camino, le faltaban 20 minutos como para llegar a su casa. En este momento dice que él empezó a manejar y sentía una cosa rara en la cabeza, como una especie de dolor y sentía como un zumbido en los oídos. Cuando de repente dice que empezaba a escuchar unos murmullos cerca de la oreja, por lo que él volteaba, pensaba que eran insectos o algo por el estilo. Volteó a ver al perro y el perro iba como dormido. Fue en este momento en el que volvió a escuchar estos murmullos, pero esta vez ya algo como más detallado, que le dijo, más rápido, más rápido. En eso él volteó y vio que el perro lo estaba viendo fijamente desde el retrovisor. A lo que él dijo, amigo, ¿tú no estás escuchando nada? Esperando, no sé, quitarse el miedo. Cosa que dice que fue el peor error de su vida, pues en ese momento el perro le contestó, sí, fui yo, acelera. En este momento él perdió el control del volante y casi se estrella con un árbol, por eso decidió detenerse y vio que todo estuviera normal. Le dio un sorbo a su agua, trató de tranquilizarse, volteó a ver al perro y el perro le volvió a hablar. En este momento por el miedo, por lo que sea, no supo lo que le decía. De hecho, dice que cuando lo volteó a ver, tenía una cara demoníaca, pero seguía siendo de perro. En este momento lo único que volvió a hacer fue dejar la jaula del perro ahí afuera y se metió al carro. Dice que el perro no le quitó la mirada, pero seguía teniendo una cara demoníaca. Por cualquier cosa, el señor dice que se metió a su carro y escribió una nota, cuidado con este perro. La dejó en la jaula y se fue a su casa, dándose cuenta que habían pasado más de 4 horas en esos 20 minutos. Oigan, síganme en YouTube para más contenido.
Datos perturbadores que tienes que saber. Los mosquitos son los animales más mortales para los seres humanos. Y es que el año pasado mató entre 800.000 personas por transmisiones de enfermedades. Debido a una malformación genética, algunas cabras aprenden a caminar en dos patas. Y es que muchas personas creían que cuando sucedía esto era porque estaban poseídas por el diablo. Según una teoría, las muñecas poseídas tenían algo en común. Y es que sus dueños originales murieron abrazándolas fuertemente. Y por esto tal vez sus almas sigan atrapadas en ellas. Cosas que quizás no sabías de la Ouija. Los creadores de la Ouija aseguraron haberla nombrado así después de que le preguntaron cómo debía ser llamada. También se dice que le preguntaron qué significaba Ouija y que el tablero respondió buena suerte. Actualmente no tengo muchos recuerdos de mi vida en Líbano, ya que me fui cuando tenía 10 años. Sin embargo, hay algo que nunca pude olvidar, y es este programa de televisión, cuyo nombre ya no recuerdo, pero tengo imágenes un poco claras sobre qué trataba. Básicamente en cada episodio aparecía un niño diferente, con un montón de personajes animados, una especie de Plaza Sésamo pero árabe. Siempre cada niño hacía una mala conducta, no se cepillaba los dientes, golpeaba a sus compañeros. Siempre que hacía algo, uno de estos personajes salía y siempre les decía: los niños malos no hacen eso. Si no se lavaba las manos, los niños malos no se lavan las manos. Si no iban a la escuela, los niños malos no van a la escuela. Y los episodios eran muy básicos. Era más que nada para enseñar a los niños qué no hay que hacer. Lo que me perturbó e hizo que recordar este programa es la última escena, que se veía un pasillo enorme, con una puerta al final de este. Y conforme más nos acercábamos a la puerta, comenzaban a escuchar gritos, gritos que parecían de niños. Estos eran entre terror y dolor, pero eran muchos gritos, extremadamente perturbadores. Y poco a poco en la pantalla empezaba a aparecer un título, el cual narraba: aquí vienen los niños malos. De la nada el capítulo acababa. Pasaron muchos años. Me fui de ese país debido a las guerras que había, pero después de un tiempo volví. Ya con trabajo, yo era un periodista. Así que decidí ir a este lugar. Busqué dónde era el set de grabación y me presenté al lugar para grabar un reportaje sobre este programa. Cuando llegué no había nadie cuidando, y el lugar por dentro parecía que estaba quemado, como si alguien hubiera tratado de incendiarlo. Se veían unas viejas cámaras, algunas cintas completamente quemadas, un olor muy desagradable a quemado. Y caminando por el lugar y viendo las paredes, hasta que llegué al set. Tuve tantos recuerdos. Aquí me aprendí a lavar los dientes y no hacer cosas malas. Pero cruzando una bodega, ahí estaba este lugar. Estaba el enorme pasillo en el cual tantas pesadillas tuve. Y conforme me fui acercando, podría jurar que en mi mente escuchaba los gritos. Antes de abrir la puerta dije: supongo que aquí van los niños malos. En cuanto abrí la puerta, me quedé atónito. Manchas de sangre, rastros de heces fecales, cosas que parecían pedazos de hueso. Este cuarto era un asco. Pero lo que me hizo querer vomitar y no volver a dormir, la cajita que estaba colgando en el centro de la habitación, ya que me di cuenta de que esta no es una caja, era un micrófono. ¡Para valientes! La historia de las brujas de Salem. ¿Se quemaron realmente? Esto ha pasado a la historia como uno de los juicios más importantes de la historia. Pero todavía algunas personas no conocen la realidad de esta historia. Así que vamos con el hilo. Ser mujer entre 1692 y 1693 en Salem, Massachusetts, probablemente no era nada fácil. Los juicios y las represalias que ocurrieron durante ese periodo pasaron a la historia, y formaba parte del imaginario colectivo y parte de la sociedad de ese momento. Las brujas nunca pasarán de moda, pero en aquel tiempo era diferente e incomprendidas. Los juicios por brujería en Salem tenían el objetivo de castigar los delitos que cometían algunas mujeres. Esto en distintos condados de Massachusetts. Y esto ha pasado a la historia como una de las muestras del extremismo religioso que se tenía en ese entonces y lo que esto puede llegar a causar. Más o menos todo el mundo conoce en parte o la realidad que hay detrás de la historia de las brujas de Salem. El 29 de febrero de 1692 fueron arrestadas 3 mujeres. Una de ellas fue Tibuta. Ella era esclava del reverendo Samuel Parris. La siguiente es Sarah Good. Ella era una indigente y estaba embarazada al momento de su arresto. Y por último, Sarah Osborne. Ella era una terrateniente que se había ganado el odio de sus vecinos. Esto solo fue el principio de algo masivo. Algunos vecinos utilizaban esto para vengarse de algunas mujeres simplemente por cosas muy absurdas.
y para solucionar rencillas personales. A finales de 1963, más de 150 personas fueron encarceladas, y el fenómeno de la caza de brujas fue uno de los más populares en esa época. Y fue terroríficamente frecuente lo que estaba sucediendo. Dentro de esas 150 personas que fueron encarceladas, la mayoría eran mujeres. Ellas fueron ejecutadas por supuestos actos de brujería. Entre todo esto había actos de magia, elaboración de brebajes y otros delitos relacionados con la brujería, desde conductas sociales hasta la medicina. Es por eso que los juicios de Salem son uno de los más impresionantes. Ahora, ¿creen o no en las brujas?